Estas son las semillas del Maestro. ¿Cuánto han logrado edificar a la iglesia las cartas del apóstol Pablo? Han sido, desde el inicio del cristianismo, un pilar fundamental en cuanto a la edificación, a la doctrina y por supuesto a los pilares mismos del Evangelio. Podemos ver en él, a través de sus cartas, la formación de Cristo en un hombre pecador, la transformación de un hombre que en algún momento estuvo persiguiendo a los cristianos, asesinándoles, golpeándolos duramente, luego convertido en uno de ellos. Y es que seguir la voluntad de Dios siempre va a ser muy efectivo en nuestras vidas. Nunca seremos iguales luego de que aceptemos y sigamos siendo fieles a la voluntad de Dios. Pero ¿se han preguntado si la historia del apóstol Pablo se diese en un contexto actual? La iglesia misma de hoy recibiría las enseñanzas de un hombre que vive entre penas, entre tristezas, y que escribe palabras tan tristes como las que podemos leer a veces en sus cartas. Y es que si no conociésemos el contexto y si no conociésemos a Dios, podríamos pensar que el apóstol Pablo era un hombre muy amargado y deprimido, muy triste, muy solo. Y quizá en un contexto actual diríamos que incluso no tiene a Dios. Me gustaría poder comparar las enseñanzas del apóstol Pablo en un contexto actual con las enseñanzas de los grandes hombres de púlpito, con los grandes hombres de etiqueta, y les aseguro que mucho distarían unas de otras. Y es que el cristianismo de hoy solo busca bolsillos llenos. En cambio, en el cristianismo esencial, el de siempre, lo que se busca formar son corazones puros. Es más, ¿se imaginan ustedes a Ananías, aquel hombre que el Señor le pidió que fuese a orar por Pablo para que recobrara la vista? ¿Se imaginan a Ananías oyendo a Dios cuando el Señor le dice: ve y anda, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, la historia nos cuenta que Ananías humildemente fue y oró por el perseguidor de la iglesia, sin saber que luego sería el apóstol Pablo. ¿Se imaginan a Ananías en los tiempos de hoy diciendo: rechazo todo sufrimiento para mi vida, no voy, porque ese es un perseguidor y me va a causar problemas? ¿O se imaginan a Ananías diciendo: no puedo ir porque me estás pidiendo que le enseñe a un hombre a sufrir y yo rechazo todo sufrimiento, toda cadena? Lo cierto es que el cristianismo de hoy dista mucho del cristianismo de las Escrituras. Volvamos a mirar la Biblia, volvamos a escudriñar, volvamos
a orar por corazones puros y no tanto por bolsillos llenos.